Buenas noches, ingeniero. Hoy día lo que voy a explicarles son las 5 leyes del libro 48 leyes del poder. En este caso voy a enumerar las 5 leyes que voy a explicar. La primera consta es: nunca le hagas sombra a tu superior. La segunda es: evitar imitar a las grandes personalidades. La tercera es: nunca te muestres demasiado perfecto. La cuarta: haz que los otros jueguen con las cartas que tú repartes. Y la quinta: revuelve las aguas para asegurarte una nueva pesca. La primera: nunca le hagas sombra a tu superior. En este caso habla de que, por ejemplo, normalmente nosotros como una persona tenemos un superior. Entonces, normalmente cuando uno le hace sombra, demuestra las capacidades que son mayores a lo que es un jefe. En este caso puede ser un ejemplo. Normalmente se siente avergonzado el superior o jefe. Como en este caso voy a dar un ejemplo. Una persona X trabaja en una empresa. La persona que hace como superior o demuestra capacidades mayores, suponiendo que el jefe tiene 40 años y es una persona X de 20 años. Entonces demuestra capacidades donde le hace quedar mal a la persona que tiene 40 años, que es el jefe. Entonces la persona se pone un poco, existe, mejor dicho, la envidia. Existe también lo que es el desagrado de parte del jefe cuando demuestran capacidades que el jefe tiene, pero no demasiadas. La segunda es evitar imitar a las grandes personalidades. En este caso normalmente una persona normalmente suele compararse con personalidades que han tenido fama, han tenido oportunidades y han sido exitosas. Normalmente cuando se compara se debe hacer el doble de lo que la otra persona en sí hizo. Entonces es una mala copia al hacer de un famoso, de una persona exitosa. Es una mala idea hacer lo mismo que ese porque es una copia. Entonces en esta ley nos explica que debemos tener nuestra propia personalidad y ver con nuestra forma de ser. Entonces con nuestra personalidad tenemos que hacer nuestro éxito, nuestro nuevo yo. Entonces eso es lo que explica en esa ley, que es la segunda. Vamos con la tercera. Nunca te muestres demasiado perfecto. En este caso hay que tener mucho cuidado con esta ley, porque normalmente cuando una persona... Ha habido casos que, por ejemplo, dos estudiantes o una persona que estudia mucho versus otra persona que no estudia, a veces la que estudió bastante saca menos nota que la que no estudió, porque normalmente cada persona tiene su, su plus. Entonces, por ejemplo, yo suelo estudiar menos y aprender más, y hay personas que le cuesta hacer lo mismo. Entonces le tiene que poner más énfasis, por ende se demoran más en aprender. En este caso lo que esta ley le explica es que jamás hagamos énfasis en lo que yo sé más, yo puedo obtener mejores beneficios que la otra persona. Entonces eso es lo que es en cierta forma ponerse una perspectiva mala, porque le hago quedar mal a la otra persona y no es una buena manera para tener como aliada a esa persona. Entonces es equivocado en este caso hacer de menos a la otra persona porque no aprende igual que yo. Entonces cada persona tiene su propia, como le explicaría, su propio plus. En este caso lo dejamos así. Vamos con la tercera. Haz que los otros jueguen con las cartas que tú repartes. Ya, en este caso, esta ley ofrece libertad y opciones. ¿Y
En este caso les voy a explicar de la mejor manera para que entiendan, porque es un poquito complicado. En un ejemplo sería yo como trabajador, en mi superior siendo mi jefe, no le puedo pedir obligatoriamente que me haga un favor. Tengo que, en este caso, esta ley es muy excelente para pedir favores. Por ejemplo, yo quiero pedir un precio de un producto, pero con descuento. Le doy la libertad de elegir, haciéndole la pregunta: ¿habría la posibilidad de haber un descuento para poder vender este producto? Entonces el jefe, con su autoridad, nos implica dar las opciones donde nos beneficia a nosotros como el beneficiado en sí por la venta. Entonces, aquí esta ley es la opción, o sea, dar libertad que nos beneficien a nosotros con una pregunta que claramente sería beneficiosa. Entonces, eso sería. Por eso cuando dicen que juegan con nuestras cartas es porque nos va a beneficiar a nosotros en nuestro mismo juego. Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos. Prosigo con la quinta ley, que es: revuelve las aguas para asegurarte una buena pesca. Ya, normalmente solemos tener líderes, ya sea trabajo, oficina, en la oficina, en el estudio, en cualquier parte tenemos líderes. Ya. Aquí en esta ley nos da mucho que decir, porque tenemos que tener un control emocional. Normalmente una persona que tiene control emocional es el líder, porque suponiendo yo como teniendo un líder que no se controla por sus emociones, jamás podría seguir. Entonces es complicado, porque si hay una persona que no controla sus emociones, que no es paciente, no va a llegar a nada. Esta ley nos implica y nos da mucho que decir, porque nos dice que tenemos que actuar con calma, tenemos que controlar nuestras emociones para que nosotros obtengamos beneficios siendo líderes, y eso es lo que construye, y es una característica bastante específica de un líder. Entonces esta ley nos implica que tengamos mucho control con nuestras emociones. Y eso sería todo. Le agradecería mucho a usted, estimado ingeniero, y me tenga una bonita noche, y gracias.